Buenas tardes, amigos televidentes. En este momento nos encontramos con un docente del Instituto QSTV. En este momento vamos a pasar con él a una entrevista acerca de la producción audiovisual ecuatoriana. Y conmigo, qué gusto tenerlo acá, al licenciado Junior de la Rosa. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Eh, Vamos a empezar. Básicamente quisiera saber yo cuál es su punto de vista acerca de la producción nacional ecuatoriana de audiovisuales. Bueno, si hablamos de audiovisual globalmente, a la hora de realizar una valoración habría que distinguir. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos géneros podríamos afirmar que la producción ecuatoriana es pujante, es una producción que se ocupa de temas que son de interés no solo nacional, sino además regional, de temas culturales, es decir, de tópicos que son de trascendencia tanto para los espectadores ecuatorianos como en otros lugares. Y diría que esos géneros son los que derivan de géneros de tipo informativo, entiéndase reportajes, entiéndase en alguna medida los documentales que están cercanos al género informativo y los documentales de tipo artístico, etcétera. Yo diría que la mayor dificultad, la mayor deficiencia de la producción audiovisual ecuatoriana, que es algo así como la gran deuda o el gran asunto pendiente, son los dramatizados. Profe, desde su punto de vista, un documental que le ha impactado, le haya parecido súper mejor, que han hecho una buena producción aquí en Ecuador. Hay documentales interesantes, solo me parece que, por lo menos de los que he podido ver, están un poco limitados en cuanto a que han tratado de imponer a ultranza el punto de vista de sus realizadores. Por ejemplo, si pensamos en un documental como Con mi corazón en Jambo, se puede ser poco objetivo cuando usted es juez y es parte, ¿no? La realizadora es la hermana de los desaparecidos hermanos Restrepo, ¿no? Por citar un ejemplo. Luego analizamos en clase un documental que se llamaba Abuelos, de una realizadora ecuatoriana, que ha sido muy exitoso, muy premiado, e igual el documental estaba un poco desbalanceado, digamos, en cuanto a puntos de vista, porque es también una realizadora que al tiempo es familiar de las, digamos, dos historias que se cuentan en el documental. A veces eso puede ser una dificultad, aunque puede ser en alguna medida también una ventaja, pero hay que saberlo manejar. El documental Abuelos, desde su punto de vista técnico, ¿cómo lo analiza usted? ¿Parece bien? Técnicamente, digamos que hay algunos rubros bien logrados como el de musicalización o el de fotografía, pero si lo vemos globalmente, es, digamos, demasiado extenso, por así decirlo. Habría que haber logrado un poder mayor de síntesis. No es que esté necesariamente mal, pero pudo haber sido mejor documental. Licenciado, otro punto muy clave que, bueno, como sabemos, allá en Cuba siempre hacen buenas producciones de audiovisuales. Yo quisiera saber un poco alguna producción que haya sido en Cuba, que haya marcado, que digamos que que haya sido bien premiada, una producción buena, que sea documental, reportaje, no sé. Documentales, bueno, realmente la cinematografía cubana tiene amplia experiencia en el tema tanto de documental como de largometrajes. Lógicamente eso parte de un apoyo institucional que ya tiene larga data. Pensemos, por ejemplo, si tenemos que la primera ley promulgada por la Revolución Naciente de 1959 fue justamente para el campo de la cultura, y dentro del campo de la cultura una ley para constituir lo que se denomina hasta hoy día Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas. Es decir, que apenas surge el proceso, también hay un apoyo explícito a la cinematografía. Eso se tradujo en recursos, se tradujo en formación de capital humano, y ambas cosas se tradujeron en resultados notables. Si pensamos en el género documental, habría que mencionar el nombre de Santiago Álvarez, que fue pionero de la documentalística del continente junto a otros nombres, por no solo hablar de Cuba, como el del argentino Fernando Birri, como el también argentino Fernando Pino Solanas, etcétera. Es decir, hay experiencia en el documental. Si me pide citar un título, yo mencionaría el título de un realizador cubano que se llama Octavio Cortázar. Curiosamente, el documental se llama Por primera vez. ¿Por qué? Porque recoge la reacción de los espectadores, de las personas que nunca habían conocido o habían visto el cine, y cómo reaccionan ante la llegada del cine. Conociendo de su punto de vista y su análisis,
aquí en Ecuador en su tiempo que lleva ya viviendo, ¿cuál sería la recomendación o qué sería lo que haría falta para que una buena producción ecuatoriana salga al aire y sea bien premiada, o qué es lo que sería más importante? Yo creo que se han digamos, allanado algunos caminos, ¿no? El mismo tema de la tan polémica ley de comunicación, yo creo que en el sentido de que intenta democratizar el acceso a la información, no solo como consumidor, sino como generadores de mensajes, es un elemento importante, pero creo que todavía hay camino por transitar en el sentido de que hace falta una formación académica de más rigor, hay que ser más riguroso en la formación de las personas que ejercen las especialidades del audiovisual, y creo que ese es un tema pendiente. Y dentro de ellas, aunque no directamente es del campo audiovisual, pero sí converge, por ejemplo, en las producciones dramatizadas, es necesario una academia más rigurosa en la formación de actores. Hay un gran asunto pendiente. Pensemos que una producción parte de una idea, esa idea tiene un tratamiento, ese tratamiento se expresa luego en una puesta en pantalla, y para eso hace falta buen nivel de actuación, hace falta recursos, pero recursos hay, los medios privados tienen recursos y producen mala televisión. Entonces, ahí podemos encontrar una contradicción. En cuanto a lo que dice usted, mala televisión, ¿cuál ha sido el programa que a usted no le ha parecido tan agradable o que para su punto de vista no le parece que debería estar saliendo al aire para que los consumidores masivos puedan estar viendo? No quisiera mencionar nombres, no, parecería ofensivo, menos viniendo de un extranjero residente en el país. Pero ciertamente la mayoría de las producciones que realizan los medios privados de comunicación son en relación a contenidos vacíos, por así llamarlo, a contenidos frívolos, a contenidos intrascendentes. Hay algunos ejemplos de algunos que se ocupan de otros temas, pero creo que hay un punto débil en la producción, en formatos y en espacios, por ejemplo, de participación en programas de concurso, en ese tipo de programas que se han, digamos, generalizado o se han extendido porque han sido influencia de patrones externos como la televisión norteamericana, como alguna televisión europea, pero ni siquiera entonces se hacen bien, ¿no? Profe, ya para terminar, quisiéramos una recomendación o algo que nos podría recomendar como estudiantes que nos podría ayudar en lo que es la producción audiovisual. Algo que deberíamos tener bien claro, tanto los conceptos como lo que es el manejo técnico también. ¿Cuál sería lo que más nos podría recomendar usted? La academia da herramientas, pero no forma talentos. El talento para muchos se nace con él, yo creo que un poco se nace con él y de otro lado se fomenta, pero hay que ver mucha televisión, hay que leer mucho, hay que ser depositarios de una cultura lo más amplia posible y luego ser un individuo, un ser social con criterio. Y ese criterio es una máxima de la realización audiovisual, lo que denominamos superobjetivo o punto de vista, es decir, nuestra visión sobre un determinado hecho que intentamos reflejar. Eso listo, licenciado Junior, que vamos a despedir esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este set de estudio, así que hasta la próxima, que tenga un buen día. Gracias.